Saludos a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo 4 de la historia de Ecuador. Hoy vamos a ver la tercera gestión del señor Juan José Flores, quien nuevamente estará gobernando nuestro país ahora desde 1843 a 1845. Y es aquí donde termina la primera etapa de la vida republicana de nuestra nación, conocida como floreanismo, desde 1830 a 1845. Esta etapa se caracteriza por tener como figura central al señor Flores. Y vamos a ver cómo termina toda esta impresionante aventura. Y antes de empezar, vamos con un pequeño resumen del capítulo anterior. Vimos cómo el señor Flores llega al poder representando a los conservadores. Vimos cómo nuestro país se enfrenta a un conflicto armado con lo que hoy es Colombia y los terribles resultados de esta campaña a pesar de haberla ganado. También vimos cómo llega la fiebre amarilla a nuestro territorio, cómo hizo de Guayaquil su foco principal del contagio y todo el desastre que causó semejante evento. Vimos también que en nuestro país circuló una moneda falsa y que afortunadamente la pudimos controlar. Luego vimos también cómo se intentó poner fin a los límites fronterizos entre Ecuador y Perú. Y después de haber superado parcialmente los acontecimientos, llegamos al 15 de enero de 1843, fecha donde nos quedamos en el capítulo anterior de nuestra aventura por conocer la historia de Ecuador. Y nos ubicamos rápidamente en... Año 1843. ¿Y qué pasó ahora? Vamos a ver. Nos vamos directo al 15 de enero de 1843, donde sería el día en que se instala la convención llamada por el señor Flores para elegir a las nuevas autoridades. Esta convención rápidamente se transformaría en una asamblea constituyente de donde saldrá nuestra tercera carta magna o constitución. Este evento duraría hasta el 31 de marzo. Todos los diputados que fueron convocados a la convención silenciosamente sabían que este evento era solo una pantalla, porque el trasfondo sería la redacción de una nueva constitución misma que trae consigo un sinnúmero de arbitrariedades, que con el tiempo esta constitución será llamada Carta a la Esclavitud. De esta manera la Constitución queda sancionada el 31 de marzo de 1843. Entre tantas cosas, esta nueva carta tenía un fin único: que el señor Flores sea reelecto como presidente y facilite la llegada de muchos de sus adeptos. Para cumplir este objetivo, en la nueva Constitución se establece algunos requerimientos para quienes se postulen a ser autoridades. Vamos a ver. Uno de los puntos más importantes por la elección de los senadores, y para facilitar la llegada de gente afín al señor Flores, los electores deberán cumplir también algunos requisitos. Entonces queda establecido de la siguiente manera: las elecciones de senadores serán realizadas únicamente por ciudadanos de 25 años de edad, con una propiedad libre de gravámenes valorada en 3,000 pesos o una renta de 300 pesos. Ya con este filtro se reduce enormemente los jueces electorales. Ahora serán únicamente gente acomodada o gente allegada al señor Flores. Y si esto nos parece un poco extraño, veamos ahora los requisitos para ser senador. Y para llegar a ser senador se requiere pasar de los 39 años de edad, tener una propiedad valorada en 6,000 pesos o una renta de 500 pesos. ¿Quiénes podrían cumplir estos requisitos? Pues obviamente los terratenientes de la época. Asimismo, la carta decía que los senadores debían durar 12 años en sus funciones y renovarse por terceras partes cada 4 años. Si para ser juez electoral y senador se requería cumplir con lo dicho, imagínense ustedes cuáles eran los requisitos
para ser presidente. Y entre una de las cosas que se implantó en la denominada Carta de la Esclavitud está la llave para que Flores se prolongue en el poder. Vamos a ver. Ante semejante evento quedaría claro que todo fue una cortina de humo para que el señor Flores se prolongue en el poder, a lo cual resonaría una voz en contra, una voz que no podía pasar desapercibida, y era la voz del señor Rocafuerte. Entonces, en medio de los debates de la Asamblea Constituyente, el señor Rocafuerte, ya enterado de semejantes arbitrariedades, y como él estaba al mando de la batalla contra la fiebre amarilla en Guayaquil, y para entender este evento debes ver el capítulo número 3, link en la descripción del video, decide unirse de inmediato a los debates de forma presencial. Así, el día 11 de febrero de 1843 llega Rocafuerte al Congreso. Traía consigo una serie de rumores que estaban en la opinión pública y generaban en él una indignación ante lo que se fraguaba en el Congreso. El mismo día que se incorpora Rocafuerte a los debates, no soporta más las cosas que ahí se decían y rompe el silencio. La historia nos cuenta que el señor Rocafuerte estaba tan furioso que poco faltaba para que ese debate termine en silletazos. Rocafuerte pega un golpe en la mesa y dice estas palabras: como hombre de honor y como verdadero patriota, me veo en la forzosa obligación de repetir en la Cámara lo que públicamente se dice en todas las calles y tertulias. Y es que esta nueva constitución es el resultado de diestras y complicadas intrigas para reelegir de presidente al general Flores, con descoro de la nación y con prejuicio de las rentas públicas. Esto se hace increíble, no puedo dar acceso a tan vergonzosos rumores, mas como estamos en tiempos de fenómenos es preciso prepararse a todo, y si así sucede, lo que no permite el cielo, porque es una gran calamidad, que mande el general Flores. Es de mi deber protestar también desde ahora contra tal elección y pedir que la nación exija al general Flores la responsabilidad por haber destruido, de hecho, la ley fundamental de Ambato que él juró sostener y conservar. Después de esta intervención, el señor Rocafuerte volvió de inmediato a Guayaquil y desde ahí se dirigió rápidamente a Lima, desde donde continuó con la férrea oposición para dar fin lo antes posible a las aspiraciones de Flores para esclavizar al pueblo. Pero recuerdan ustedes que el señor Rocafuerte estaba encargado de dar batalla a la fiebre amarilla. Bueno, después de su salida continuaron con la lucha y estos fueron los resultados oficiales de los muertos en estos 2 años que duró la fiebre amarilla. En septiembre de 1842, 22 muertos. En octubre, 429. En noviembre, 760. En diciembre 76, enero de 1843, 68 muertos, febrero 17, en marzo 12, abril 79, mayo 68, junio 57, julio 73, agosto 69, septiembre 51, octubre 108, noviembre 122 y diciembre 124, números que son muy altos para la época en la que se vivía. Sigamos. Y continuamos con el tema político. Y bueno, lo principal y lo que realmente le importaba a Flores era que el presidente de la República debería durar 8 años en la presidencia. Así el Poder Ejecutivo queda obligado a dar una ley que facilite la continuidad de Flores. Añádase a esto que se establece que el presidente que ya acabó su gestión y que quiere reelegirse deberá esperar un periodo para volver a postularse. Entonces, según Flores, él cumplía con estos requisitos. Primero, fue presidente hace una gestión anterior, o sea, la del señor Rocafuerte, y acababa esta gestión, pero según su lógica, le faltaban 4 años más para que sean los 8 años de gestión. Y como muchos de los árbitros electorales y senadores eran sus amigos, pues tenía el camino trazado
para seguir en el poder. Y aquí se inicia eso de la viveza criolla en la política, o sea, de interpretar la ley a conveniencia. ¡Qué locura! Ya con la nueva constitución en mano y con la gran mayoría de amigos de Flores en el Congreso, él es elegido nuevamente como presidente del Ecuador y fue elegido con 31 votos a favor y solo 3 en contra. También ese día es nombrado como vicepresidente el señor Francisco Marcos, quien además ocupará el puesto de ministro del Interior y Relaciones Exteriores. En este punto la historia nos cuenta que el señor Flores traicionó a uno de sus amigos más allegados, porque él antes de esta elección habría prometido la vicepresidencia al señor Pedro José Arteta, pero al señor Marcos solo le bastó una conversación con Flores para convencerlo de que él debería ser su vicepresidente. Y para formar parte de su gabinete de gobierno, el señor Flores llama a los siguientes personajes. Algunos de ellos fueron sus enemigos en 1833. La historia nos cuenta que Flores toma esta decisión a modo de estrategia, así poder sostener su gobierno y evitar la caída por la presión de la oposición. Entre algunos nombres destacan los siguientes: José Félix Valdivieso, Joaquín Gómez de la Torre, Ramón Cortaire, José María Pareja y Mariano Miño. Asimismo, los ministros fueron arreglados y destacan los siguientes nombres: José Modesto Larrea, Francisco Aguirre, Hipólito Saulín y Benigno Malo. Así quedaría el gobierno de Flores listo para empezar su gestión. Entre los meses de abril y mayo, el gobierno de Flores vive una disputa con la Iglesia Católica, quienes querían seguir influyendo directamente en el gobierno de turno. Ahí el señor Flores se abre un duro flanco de oposición que le costará muy caro. Y llegamos al día 5 de junio de 1843 y es aquí cuando se da un quiebre definitivo entre el gobierno y el pueblo ecuatoriano. Este día el presidente manda un decreto que exige la contribución solo de los varones de entre 23 y 55 años de edad. Esta contribución obligatoria era de 3 pesos y 4 reales mensuales para el gobierno. Un dato curioso es que en estas épocas los indios y los esclavos quedan al margen de esta contribución, pues ellos eran considerados como una herramienta más de las fincas de los patrones, o sea, no tenían ni voz ni voto. ¡Qué locura! Obviamente este decreto sería rechazado de inmediato por la población, pero Flores contemplaba esa posibilidad y tenía bajo el brazo la forma para frenar ese rechazo, y lo haría a bala y plomo. En medio de estas tensiones llegamos al 15 de agosto, cuando el decreto es puesto en vigencia y también es leído en muchas partes del Ecuador, y en el mismo día, ¿qué creen? Este decreto, que ya estaba muy cuestionado en la opinión pública, incluso antes de ser oficializado, hace que la población no aguante más con las arbitrariedades del señor Flores y se tome las calles. Y de esta manera nuevamente nuestro país se enfrenta a grandes revueltas, ahora en todo el territorio nacional, y como no pudo ser de otra manera, el señor Flores lo afrontará de una manera muy dura. Veamos. Este decreto fue el pretexto suficiente para que la Iglesia Católica se active en todo el país. En cada parroquia los sacerdotes alimentaban la idea de tumbar al gobierno. Los clérigos lo hacían principalmente porque el señor Flores no les dejó formar parte del gobierno, más allá de que tendrían que pagar el impuesto. La fractura que tuvo Flores al inicio de su gobierno con la Iglesia hoy le pasaba factura. La historia nos cuenta que en Cotopaxi, Riobamba, Chimborazo, Loja y muchos lugares de la sierra del país no esperaron ni siquiera a que se acabe de dar lectura a este documento, y la gente se armó de piedras y palos, no solo con el fin de protestar, sino también con el propósito de tumbar al gobierno.
El día 22 de agosto de 1843, por ejemplo, en Ambato, el general Gavino Espinel se enfrentó a una turba enfurecida de vecinos que no estaban dispuestos a ceder a semejante impuesto. El enfrentamiento se dio en el centro de la ciudad y dio como resultado 6 muertos de Píllaro, 4 de Ambato y más de una docena de heridos. Muy triste. Una de las historias más catastróficas de esta insurrección se dio en Cayambe, el día 27 de agosto de 1843, cuando el coronel Adolfo Kingler, quien era un sobreviviente de la batalla de Pichincha, él llegó al Ecuador con las fuerzas de Sucre. Cuenta la historia que un empleado suyo corrió la falsa noticia de que el señor Kingler tenía un armamento y recursos listos para someter al pueblo y hacerse respetar. Esta falsa noticia hace que la gente de Cayambe se enfurezca aún más y decidan ir a buscarlo. Kingler estaba en la casa de su amigo, un señor de nombre Pablo Villasís, sin imaginar ni saber nada de lo que ocurría y peor de lo que le iba a pasar. En medio de toda esta insurrección llega una turba a la casa de Villasís y el coronel Kingler es sacado a empujones y en medio de insultos, golpes por parte de la gente, un hombre suelta un disparo a sangre fría en la cabeza y lo mata al instante. No contentos con su muerte, su cuerpo fue llevado a la plaza central donde terminaron de despedazarlo. Con el tiempo, el culpable de dispararlo fue capturado. Escenas como esta se repetían en toda la Sierra Central hasta mediados de noviembre de 1843. Enfrentamientos entre seguidores del señor Flores y el pueblo mismo encendió el descontento absoluto en contra del régimen. Dentro de toda esta inestabilidad nace un grupo de jóvenes extremistas quienes tenían un objetivo en común: matar a Flores. Y déjenme les cuento semejante acontecimiento que por poco se cumple. Vamos a ver. Esta pequeña sociedad estaba cansada de toda la inestabilidad del gobierno de Flores y llegan a la conclusión de que el único camino a seguir es la muerte de Flores. Su plan consistía en seguir los pasos de Flores por todo el día, saber los horarios de entrada y de salida de los lugares que visitaba, en sí conocer su rutina diaria. Una vez que tenían todos estos datos, deciden pedir ayuda para llevar a cabo su plan. Entonces hacen reuniones con gente más cercana a Flores. Algunos de ellos fueron el señor Marco Angulo, el general Guerrero, el señor Roberto Ascazubí, quienes al escuchar semejante idea se oponen rotundamente al apoyo de este crimen. Pero estos jóvenes no se quedaron quietos y deciden llevar a cabo su plan con o sin la ayuda de nadie. Una vez que conocían el horario de Flores, se dan cuenta que él siempre visitaba una casa por las noches. Estos jóvenes se instalan en la casa contigua a esperar la salida de Flores y matarlo a puñaladas. Pero a causa de todas las manifestaciones que vivía el país, resulta que Flores cambia su horario y decide entrar a la casa y salir a cualquier hora. Incluso pasaba días donde Flores no salía de esa casa, y no porque sabía el plan de los jóvenes, sino más bien porque la coyuntura política lo tenía muy preocupado. Él sentía que puede llegar su caída en cualquier momento. Este evento, que nada tenía que ver con el asesinato, hace que los jóvenes piensen que Flores sabía del plan y por eso cambió sus horarios. Este grupo de jóvenes, al no saber qué hacer, caen en desesperación. No sabían qué pasa y por esta casualidad del destino, los jóvenes desisten de este intento de magnicidio. ¡Qué locura! Y llegamos a los primeros días de octubre de 1843 y es aquí cuando nuevamente el señor Flores se enfrenta a un grupo de más de 200 personas, esta vez desde Guayaquil, quienes levantan su voz y firman un manifiesto directo al señor Flores.
Este manifiesto pedía que se llame a una nueva convención para anular, reformar y adherir nuevos artículos a la Constitución, así poner un alto a las arbitrariedades de la Carta a la Esclavitud. El señor Flores se da cuenta de inmediato que este manifiesto no era un simple levantamiento que se puede afrontar por medio de la fuerza. Este iba directo a la médula, o sea, a la Constitución. Flores se pregunta a sí mismo, ¿cómo debo afrontar este evento? Vamos a ver. El señor Flores decide rápidamente trasladarse a ejercer su gobierno desde Guayaquil para de forma presencial afrontarlos. Una vez en Guayaquil, el señor Flores, astuto como siempre, él mismo se encarga de disolver a este grupo. Flores empieza a tener conversaciones por separado, promete unas cosas a unos, promete otras cosas a otros, con la consigna de que él sí llamará a una nueva convención, pero que deben esperar un poco de tiempo porque no se puede dar de baja a la institucionalidad impuesta hace muy poco, que eso pondrá en peligro a la nación. Días después, Manabí, Cuenca, Machala, Loja, Ambato y muchos pueblos más se suman a esta idea de mantener la institucionalidad. De esta forma, el señor Flores logra parar a esta nueva amenaza y así acabamos este año y nos vamos a... Año 1844. ¿Y qué pasó ahora? Vamos a ver. Este año tiene su peculiaridad. Podríamos decir que se divide en dos etapas. Por un lado tenemos una pacificación, un tiempo de reposo, casi como una espera. Fue un tiempo de calma para todo el país. Por otro lado tenemos que en medio de esta calma se venía fraguando una revolución. Los opositores de Flores, aprovechando el momento de paz, iban también adquiriendo armamento y recursos económicos, pues en 1843 ya vimos cómo Flores pudo enfrentar todas las revueltas por la subida de los impuestos. Los opositores entendieron que en estas condiciones, si volvían a enfrentar a Flores, nuevamente perderían. En Guayaquil, la gran mayoría de intelectuales no soportaba tener que esperar años para unas nuevas elecciones. Personajes como el señor Olmedo, quien, como vimos en el capítulo anterior, había dedicado algunos escritos a Flores, en este momento de la historia ya se sentía muy arrepentido de haberlo hecho. Con todo este descontento empiezan las primeras conversaciones entre los señores José Joaquín de Olmedo por Guayaquil, José María Urbina por Manabí, ex amigo íntimo de Flores, el general Otamendi por Imbabura. Durante largos meses se intentó llegar a algún acuerdo, algunos apoyaban, otros se oponían y así mismo se buscó el plan perfecto para una insurrección que tenía como único fin la salida de Flores del poder. Muchos intelectuales, sobre todo de Guayaquil, llegan a la conclusión de que la Carta a la Esclavitud favorece únicamente a los extranjeros que estaban gobernando el país. Concluyen también que en el país los ecuatorianos tenían la misma capacidad y formación intelectual para tomar las riendas del país, y así deciden poner en marcha una revolución. La clave de todo esto fue el señor Fernando Ayarza, jefe de la Brigada de Artillería en Guayaquil, quien era el brazo armado de Flores para sostener su gobierno. Este señor no aceptó bajo ningún término traicionar a Flores o desconocer su liderazgo, sino hasta ver o ser víctima directa de algún agravio en su contra. Esta resistencia fue determinante porque si el señor Ayarza accedía de inmediato a los pedidos de la revolución, no hubieran llegado a nada, pues los revolucionarios no estaban bien armados sino hasta 1845.
Por otra parte, el señor Rocafuerte no paraba de escribir sus manifiestos en contra de Flores, y todo esto lo hacía desde Lima. Fueron alrededor de 14 manifiestos de la nación entre 1843 y 1845. Los ánimos se van encendiendo día a día, pues está a punto de llegar el monstruo de la revolución. En medio de todas estas tensiones llegamos a... Año 1845. ¿Y qué pasó este año? Vamos a ver. Señores, les invito a tomar asiento porque les voy a contar un capítulo de la historia del Ecuador que tiene de todo. Y nos ubicamos rápidamente en febrero de 1845, donde empieza lo que quedará grabado en la historia de nuestro país como la Revolución Marxista o la Revolución de Marzo, aunque otros lo llaman también la Revolución del 45. ¿Y por qué se llama así? Pues porque este evento empezó en marzo de 1845. Entonces, no confundirse con la Revolución Marxista, que es con X, conocida así por el señor Karl Marx y su manifiesto comunista, que también es otra locura y lo estaremos viendo también más adelante en otro capítulo. ¿Cómo empieza esta revolución? Vamos a ver. Como ya dijimos más arriba, el señor Ayarza no daría la espalda a Flores, y aquí entra en juego el señor Ramón Roca, quien estaba en muy malos términos con el señor Flores. Piensa y pone en marcha la siguiente estrategia. Por medio de allegados del señor Reed, quien era el comandante de ese distrito, el señor Roca hace llegar rumores de que el señor Ayarza también estaba confabulado con los revolucionarios. El general Reed cae en esta trampa y destituye al señor Ayarza de su cargo. Este era el escenario perfecto que estaban buscando los revolucionarios. Y ahora sí, el señor Ayarza, indignado de semejante decisión considerada arbitraria, decide dar la espalda al gobierno de Flores y de una vez se une a la revolución. Y estamos cada vez más cerca de la gran explosión. Y llegamos al 6 de marzo de 1845 y es en esta fecha cuando empieza todo. Se reunieron el general Antonio Elizalde, el señor Ayarza y los coroneles Francisco Juan Valverde, los comandantes Guillermo Franco, Manuel Merino, el señor Valdés y Felipe Puga. A esto se le une también el señor Gregario Cordero y un gran grupo de personas del pueblo que llegaron a formar más o menos 100 personas dispuestas a lo que venga. En sus conversaciones toman la siguiente decisión: van de inmediato, sin perder más el tiempo, y se presentan a las puertas del cuartel de artillería al amanecer del 6 de marzo de 1845. El señor Ayarza había llegado a un acuerdo con el comandante Miguel Sarilari y el guardia, el señor Salazar, de permitir el ingreso a este tumulto de personas al cuartel sin resistencia alguna. Así, de un solo golpe, el cuartel cayó en manos de los revolucionarios. Muchos seguidores del señor Flores, encabezados por el señor Reed, dieron resistencia y se armaron en la plaza central con la única decisión de parar esta insurrección. Mirando todo esto, más jóvenes se unieron de inmediato a la revolución. Entonces ya no eran solo 100 hombres, ahora ya estaban listos para batallar más de 500 hombres en contra del batallón número 1, que estaba bajo el mando del gobernador, el señor Espantoso. La llama de la revolución estaba ya encendida. Muchos padres de familia, al ver que estos dos bandos convertirían a la ciudad en un auténtico cementerio, interceden de inmediato, pidiendo una asamblea para llegar a algún acuerdo. Se instala una improvisada reunión, incluyendo a la población, pero lastimosamente no llegan a ningún buen término. Y ya agotada la última carta en juego, ¿qué creen que viene ahora?
Nuevamente la historia nos trae un enfrentamiento donde se van a dar con todo. Vamos a ver. Llegamos a las 2:30 de la tarde del mismo día, 6 de marzo de 1845, cuando los generales Ruiz, González y Díaz deciden tomar un pelotón cada uno e ir directamente al cuartel donde estaban los revolucionarios para desarmar esa insurrección. La estrategia a seguir es la siguiente: el señor Ruiz toma un pelotón y va de frente al cuartel. El otro pelotón por la izquierda estaría a manos del señor González y finalmente el señor Díaz se encargará de un pelotón que irá por la derecha. El objetivo era rodear al cuartel y desde afuera acabar con la revolución en el menor tiempo posible. La gente del señor Ruiz estaba muy confiada, pues todos tenían bastante experiencia y estaban acostumbrados a la victoria. Recuerden que todos ellos pelearon junto al señor Flores. Esta batalla dura toda la tarde. Entre cruce de armería y artillería se vivió una matanza que nadie se podía imaginar. En la batalla la gente del señor Ruiz empieza a caer por docenas. No había piedad alguna de parte de la revolución. Se contaban con cientos de heridos y bajas, e incluso entre los heridos estaban generales, coroneles, comandantes y cientos de soldados. El general Ruiz, al ver cómo sus hombres no hacían más que morir frente a sus ojos, él no entendía nada. Él no daba crédito a semejante resultado y antes de perder más gente decide que no va más. No podía seguir en medio de una batalla que ya la tenía perdida. Los revolucionarios los sobrepasaron aplastantemente. Ya no había vuelta atrás. Todo apuntaba a que la guerra lo ganarían los revolucionarios. El señor Ruiz decide mover a sus tropas a campo abierto en forma de retirada y desde ahí el mismo señor Ruiz empieza a retar a los revolucionarios a dejar el cuartel y dar batalla en campo abierto. Al no tener respuesta y después de haber perdido esta batalla, se retira de inmediato hacia su cuartel. Así la victoria de ese día fue para los revolucionarios. Y llegamos al día 7 de marzo de 1845, un día histórico porque aquí se pondrá fin al mandato del señor Flores, por lo menos en teoría. Vamos a ver. Tras el resultado que acabamos de ver, el señor espantoso delegado del señor Flores renuncia a la gobernación de Guayaquil, lo cual hizo acelerar el llamado de la población para delegar nuevas autoridades y deponer definitivamente al mandato de Flores. Ese día en la asamblea celebrada en Guayaquil se decretó desconocer a Flores y su autoridad. Daban por nulos todos los actos, leyes y decretos que fueron publicados con posterioridad el día en que debió cesar el mandato del presidente en el periodo 1839 y 1843. Pero semejante acto no pudo llegar así nomás y sin más o por iniciativa del pueblo. Para validar este evento histórico, este mismo día pasó lo impensable. ¿Qué creen? Esto es impresionante. Se forma un gobierno provisional. ¡Qué locura! Para este nuevo gobierno, que estaba formado por los 3 departamentos más importantes del Ecuador, serían delegados los siguientes personajes. Miren ustedes, no lo van a creer, pero así nos cuenta la historia. Por Quito fue delegado el señor José Joaquín de Olmedo. Por Guayaquil fue delegado el señor Vicente Ramón Roca y también pasó a dirigir la política de la revolución. Y por Cuenca fue delegado el señor Diego Noboa, como secretario general el señor José María Cucalón y como encargado de negocios internacionales el señor Vicente Rocafuerte. O sea, se formó un equipo que difícilmente podría ser vencido. Una vez designados los altos mandos, de inmediato se reorganizan las fuerzas militares de tierra y de mar. Seguido de esto, se mandó a circular una invitación oficial a todos los pueblos pequeños y grandes del Ecuador a que se unieran a la causa con el único fin de unirse ante un eventual enfrentamiento a gran escala.
Los marxistas o revolucionarios van moviendo las fichas para la guerra y como voto de confianza ascienden a los señores Elizalde y Ayarza como generales de brigada, ellos antiguos seguidores de Flores. Ese mismo día, 7 de mayo de 1845, se une a la causa Manabí bajo el mando del general Urbina, con quien ya se había tenido conversaciones previas, pero no se llegó a nada hasta el día de hoy, que se une al apoyo a los revolucionarios. Días más tarde se unen también a la causa los generales Jalo y Robles, es decir, estaba casi todo listo para la batalla contra el gobierno de Flores. No pasaron muchos días cuando el señor Flores decide viajar a Guayaquil, pero antes de salir expide un decreto para que el señor Valdivieso se haga cargo del poder ejecutivo con todos los poderes que la Convención de Flores de 1844 lo otorgaba. De inmediato el señor Flores empieza su rumbo a Guayaquil para intentar mediar y llegar a un acuerdo como ya lo hizo en otras oportunidades. Escuchen esto, señores. Cuenta la leyenda que en la antigua Roma, antes de que un general vaya a la guerra y si sufre un accidente o patada de burro como lo llamaban, era casi seguro, un 100%, que perdería la batalla. Y de esta leyenda se acordaba el señor Flores cuando en su camino a Guayaquil, en La Tacunga, sufrió un accidente. Recibe una patada de un caballo del general Gabriel Urbina, hermano del gobernador de Manabí, que acababa de unirse a los revolucionarios. Este presagio no falló en el caso del señor Flores. Bueno, el general Flores va rumbo hacia Guaranda, en Hamaca, para desde ahí ordenar cómo enfrentar a la revolución. Desde ahí envió algunos refuerzos al señor Otamendi, que se mantuvo fiel a Flores, quien ya se encontraba en Babahoyo. Asimismo ordenó a Valdivieso enviar delegaciones a Guayaquil para hacer reuniones e intentar llegar a un acuerdo de forma pacífica. Acuerdos que fueron rechazados de forma tajante y no se pudo llegar a nada con los revolucionarios. Y es precisamente aquí el lugar propicio que servirá de escenario para varias batallas, donde estos dos ejércitos se van a dar como si el mundo se fuera a acabar. Durante todo este tiempo, el gobierno de los revolucionarios seguían moviendo sus fichas porque el gran enfrentamiento está cada día más cerca. Y llegamos al 13 de abril de 1845 y nos ubicamos en Pueblo Viejo, donde hay otro levantamiento. El señor Otamendi delega al general Vincendon a aplastar a la insurrección sin mirar contemplaciones. Cuenta la historia que la gente se encontraba reunida en la plaza central de Pueblo Viejo. Ellos se estaban organizando para unirse de lleno a la revolución. Lo peculiar de este día fue que en esta reunión no se contaba con ningún caudillo que los lidere. En medio de esta asamblea del pueblo llega Vincendon a reprimirlos y disolver estas reuniones. A pesar de todo esto, la resistencia que dio Pueblo Viejo era digno de aplausos, pero el general Vincendon logró imponerse y ganó esta batalla por el momento. Llegamos al 21 de abril de 1845 y este día el señor Otamendi estaba esperando alguna respuesta de unas reuniones que se estaban llevando a cabo para llegar a un acuerdo pacífico y de amistad con el gobierno provisional de Guayaquil. Dichos intentos fracasaron una vez más. La revolución no estaba dispuesta a ceder en nada, bajo la consigna que no querían más gente extranjera gobernando el país. Pasamos al día 2 de mayo de 1845 y el señor Elizalde llega por la tarde al sector llamado El Tejar e inmediatamente va rumbo a la hacienda El Elvira. O sea que estamos cada vez más cerca a la gran colisión. Y llegamos al día 3 de mayo de 1845, donde se dio un encuentro bastante llamativo entre gente del señor Otamendi, quien tenía como general de división al señor Padrón. Ellos tenían la dura misión de enfrentarse contra las tropas del general Ayarza, o sea, de los revolucionarios.
Esta pequeña batalla se dio muy temprano, a las 6:30 de la mañana. El escenario fue el sector llamado El Platanal. Este fue una batalla marina y empieza el combate y las facciones revolucionarias toman la ventaja porque ellos contaban con una fuerza naval que superaba a las de Patrón y Otamendi, o sea, del señor Flores. El señor Padrón, al no poder resistir esta batalla, no le queda más que retroceder o terminarían muriendo más de sus hombres. Pero aquí pasa un evento que llama mucho la atención. Afortunadamente para el señor Padrón, en su camino de retirada llegan sus refuerzos entre caballería y soldados para enfrentarlos desde tierra. Y así el señor Padrón decide volver al campo de batalla para dar frente a la revolución. Nuevamente empieza el intercambio de balas. Pero no, los refuerzos no fueron suficientes y al ver caer dos de sus hombres más destacados, los señores Villarruel y Blanco, el señor Padrón decide retirarse por segunda vez porque los revolucionarios seguían siendo superiores en todo sentido. En esta retirada se encuentra nuevamente con otros refuerzos y ¿qué creen? El señor Padrón decide, ahora sí vamos a ganar, y otra vez regresa al campo de batalla. Esta vez, para desdicha suya, la embestida de los revolucionarios fue fulminante. El señor Padrón, al ver caer a otros de sus mejores hombres como el señor Montezuma y el señor Saavedra, decide una vez más dejar el campo de batalla para refugiarse en los parapetos. La batalla no para, entonces los revolucionarios van directo a la Elvira y se viene una avalancha de municiones. De frente por el río entran de lleno un contingente dirigido por el señor Elizalde y el señor Ayarza con una ráfaga de disparos sin límites. Por la derecha, los coroneles Valdés y Marino atacan sin parar a la 100 de la Elvira y el coronel Jado por la izquierda hacen temblar al gobierno de Flores. Por su parte, los seguidores de Flores, el general Otamendi se encarga de enfrentar el flanco derecho y asimismo ordena al señor Padrón defienda el lado izquierdo, o sea, enfrente al señor Jado. Esto se va convirtiendo en una auténtica carnicería humana. El infierno había llegado a la tierra a apenas las 9 de la mañana y los monstruos de la guerra saciaban su sed de sangre. Decapitados, degollados, mutilados. Para estos dos ejércitos había llegado el apocalipsis. La única salida viable y la menos dolorosa era la muerte. Las bajas que sufrió el gobierno de Flores simplemente excedían lo irracional. Fue literalmente estar frente al purgatorio. Nada en el mundo se parecía a semejante escenario. Ya les cuento. Terrible cuanto cabe uno llegar a pensar fue ese día. El encarnizamiento con que combaten unos y otros durante el tiempo en que innecesariamente se están viendo los estragos de los cañones y los fusiles. Se escucha la música infernal de las armas blancas que los llena de angustia y de terror al no poder salir de semejante escenario. En esta lucha horrenda cayeron jefes, oficiales y soldados. Todos se habían matado a tiro de pistola o combatiendo cuerpo a cuerpo. No había piedad alguna. Era todo o nada, matas o mueres. Cerca de las 11 de la mañana estaban ya aniquilados los ejércitos. No había ningún ganador, pero la fábrica de muertos no paraba un segundo. El infierno se extendió al general Otamendi, que acababa de ser gravemente herido, el coronel Bañírez muerto, el comandante Lavarces fuera de combate y cerca de 300 soldados formaron parte de un monumento a la insensatez, un escenario tétrico lleno de cadáveres por donde se lo mire. Entre tanto, muchos de los soldados se les veía agonizando, intentando no ser devorados por la muerte. La batalla de Elvira nos demostró la verdadera cara de la guerra.
Y por parte de los revolucionarios también las bajas se contaban por decenas. Lagunas de sangre saciaban y rendían culto a la misma muerte. El coronel Jado, soberbio y confiado que él podía luchar solo y ser el primero en derrotar a la fortaleza enemiga, cayó mortalmente herido y fue hecho prisionero. Él sería el culpable de la caída de casi todo su pelotón. Mientras el señor Jado buscaba entrar en Elvira, usaba de escudo humano a sus hombres que caían como un castillo de naipes. Terrible fue este cruel paisaje. Volaban cabezas a tiros, gente desmembrada, hacían alfombra a los que aún luchaban por sus vidas, y el titán de la muerte danzaba feliz en medio de las víctimas de un festín de guerra. Y entre muertos y heridos de los revolucionarios destacan los nombres de los comandantes Ruiz y Arriza, los oficiales Bernardo Franco, Porro, Mesa, Morán, Castillo y Larroque, y más de 600 soldados quedaron tirados en aquel sangriento campo de batalla. En otras palabras, ese día fue cuando los revolucionarios y el gobierno vieron cara a cara a la misma muerte que los devoraba sin piedad alguna. Y aniquilada toda la división de Jalo y sin fuerzas para una segunda embestida, ordenó el general Elizalde la retirada de los sobrevivientes de la división de nombre Guayas, que estaban bajo el mando del señor Jado. Aún así, la maldad se apoderó del general Otamendi y ordena detener a tiros la retirada de esa división. Ordena no dejar un solo soldado con vida. Ese día no estaba para contemplaciones, era el todo o nada. Afortunadamente, la división de Valdés, que se conservaba fuerte, va en defensa de la división El Guayas y logran burlar la tentativa de Otamendi. Caso contrario, todavía hubiera habido más víctimas por quienes lamentar. Esto ya no era una carnicería humana, esto ya no era un cementerio andante, esto se había convertido en un auténtico camal humano. Señores, en la guerra no hay buenos ni malos, solo hay intereses. En el campo de batalla se ve reflejado la maldad humana en estado puro. Y con todo este centenar de bajas, terminó esta batalla donde no podemos decir que tuvimos ningún ganador, pues como vimos, entre los dos ejércitos se mataron por igual y sin límites. Reglón seguido, la población de Guayas queda profundamente dolida y consternada al ver cómo su glorioso ejército entraba a la ciudad, trayendo a sus cadáveres cientos de heridos y, lo más triste, gente mutilada que sobrevivió a semejante encuentro. Una ciudad llena de dolor por los acontecimientos que se vivió en esa batalla se llenó de coraje y de ira, y en tan solo 4 días el ejército revolucionario estaba ya completo en sus filas para nuevamente ir a la guerra. Muchos jóvenes y hombres en general se unieron por voluntad propia al ejército marxista. Y llegamos al 9 de mayo de 1845. A diferencia del primer encuentro, que fue en La Elvira, ahora duró más tiempo, pero no se hicieron tanto daño como en el anterior. Otra vez se veían las caras de estos dos ejércitos y ninguno de ellos piensa ceder un paso. Los marxistas ponen en marcha a sus batallones y el general Elizalde comanda a este nuevo pelotón. Se ubican a 1 kilómetro de la hacienda de La Elvira. El batallón Libertadores queda bajo el mando del coronel Merino. El batallón Guayas es designado al coronel Álvarez y el batallón Escuadrón Segundo bajo el mando del coronel Francisco Campuzano. Y el señor Ayarza y el coronel Valdés se hacen cargo del batallón Cuerpo Tierra. Y finalmente el coronel Dionisio Navas fue designado a dirigir un pequeño escuadrón de 40 infantes que atacarían
por la espalda de Babahoyo para llamar la atención de Otamendi. Y ese mismo día el general Flores pudo recuperarse de su accidente y llegó también a Babahoyo, a la hacienda El Elvira, para ponerse al mando de esta nueva batalla. Ese día el Elvira contaba con un contingente de más de 1000 hombres, todos con la moral muy alta, pues entre ellos estaba el presidente, el general Flores, quien tomaría el mando. Señores, llegamos al día 10 de mayo de 1845 y empezamos el segundo tiempo de la batalla El Elvira. Tomen asiento y prepárense que les voy a contar la batalla final. ¿Quiénes y cómo ganaron? Vamos a ver. Todo empieza a las 9 de la mañana, apenas llegan las tropas de los revolucionarios a la hacienda de Elvira y empiezan los tiroteos de las dos partes. Se mira al señor Ayarza avanzando cuidadosamente con un cañón. El objetivo era llegar lo más cerca que se podía para desde ahí causar daño a la Elvira. 2 horas de combate hizo retroceder las defensas de la Elvira. Flores, al mirar esta embestida, ordena a Padrón y Vicendón a hacer frente a las defensas de inmediato. Y desde el batallón Guayas del señor Elizalde ordena lanzar fuego sin parar con el fin de evitar el ataque de Flores, a quienes no les queda más que refugiarse dentro del Elvira. Nuevamente el señor Ayarza y sus hombres, al ver esta retraída, empiezan a atacar, pensando que el ejército de Flores y sus tropas estaban debilitadas, pero dura fue la resistencia de Flores e impidieron el avance de Ayarza. Estamos ya en las 3 de la tarde y con el número de bajas parecidas en los dos ejércitos, y al darse cuenta que no habría ganador, el señor Elizalde llama a sus tropas y emprenden la retirada. Esta batalla no se compara en nada al del 3 de mayo. En esta batalla los dos ejércitos tomaron las debidas precauciones y corrigieron errores cometidos en la batalla anterior. Y los resultados en el caso de Flores fueron 60 muertos y 50 heridos. Y en el caso de los revolucionarios fueron 41 muertos y 65 heridos. Números que en nada se parecen al del día 3 de mayo. Y por ahora así quedan las cosas, porque días posteriores se vienen más enfrentamientos. Así llegamos al día 14 de mayo de 1845 y es aquí cuando el señor Flores sufre otra importante baja, pues el pueblo de Esmeraldas alza su grito de insurrección y se une a la revolución, un bastión menos para Flores y que a la larga le costará muy caro. Durante este mismo tiempo y después de haber vivido semejantes encuentros en Elvira, el gobierno provisional cae en cuenta que por el camino bélico les será muy difícil derrotar a Flores. Entonces abre la posibilidad de un encuentro con el gobierno de Flores. Envía un oficio directo al Poder Ejecutivo pidiendo que el señor Flores dimita del poder para luego llamar a nuevas elecciones. El gobierno de Flores lee esta propuesta, pero no responde absolutamente nada y enseguida cierra los diálogos. Al no contar con una respuesta, los revolucionarios se dan cuenta que ese tampoco es el camino para llegar a derribar a Flores. Llegados a este punto, tanto el gobierno de Flores y el gobierno provisional de Guayaquil estaban evitando un nuevo enfrentamiento en el campo de batalla. Dicho esto, el gobierno provisional de Guayaquil decide tomar otra estrategia. Los oficios ya no serán dirigidos al gobierno de Flores. La estrategia cambia y los oficios van directos a las poblaciones como tal. Empiezan a persuadirles diciendo que si se unen a la lucha de Guayaquil en contra de Flores, tendrán sus beneficios. Y llegamos al día 25 de mayo de 1845 y el reloj empieza a caminar en contra de Flores. Estamos cada día más cerca de su caída. Vamos a ver. Este día el señor Borrero, quien fue designado por Flores, llega con un contingente a un sector llamado Alausí para poner orden a una insurrección
En ese lugar, muy tarde fue su llegada porque ya todos los pueblos aledaños se unieron a la causa de Guayaquil y abrazaron las ideas revolucionarias, y esto sería otro bajón para el señor Flores. Y llegamos al día 27 de mayo de 1845 y ya estamos a punto de que se acabe el floreanismo. Pero como ustedes entenderán, ningún régimen va a dejar el poder sin luchar hasta el último de sus días. Y en este día Manabí será el escenario de una traición por parte de los coroneles Tamayo, Mota y Andrade, quienes, faltando a su palabra y tras bambalinas, planeaban una contrarrevolución y se querían ir directo contra Urbina. Afortunadamente son descubiertos y el señor Urbina, como un castigo, los detierra de inmediato hacia Centroamérica. Seguido de esto, el gobierno provisional de Guayaquil, que ya estaba bastante robustecido para enfrentarse nuevamente en la Elvira, solicita a Urbina mande un pelotón para reforzar el ejército. Así llega un contingente de 600 hombres y esta división es recibida con honores y aplausos por el pueblo de Guayaquil. Nos acercamos cada día más a la derrota de Flores y ya estamos en el día 3 de junio de 1845, y en este día Loja proclama su acta de insurrección con los mismos términos que se dio en Alausí. El plan de los revolucionarios estaba dando buenos resultados. El apoyo a los pueblos con dinero y armas hacía que cada día se unieran más a la revolución. Llegamos al día 4 de junio de 1845, donde se da un paso más para la caída del general Flores. Y esta vez nos ubicamos en Cuenca, donde el señor Bodero, por parte del gobierno provisional, que estaban situados a tan solo 2 millas de distancia de la ciudad, se encontraban listos para entrar, a sabiendas que ahí les esperaba un contingente para darles batalla. El señor Bodero decide primero enviar unos emisarios para llegar a un acuerdo y así evitar el derramamiento de sangre. El general Guerra y Valencia, que estaban al mando del contingente en Cuenca por parte de Flores, hacen todo lo posible por alargar esta conferencia, porque ellos sabían que no podían enfrentarse a Bodero directamente. Adicional a esto, el general Guerra tenía la noticia de que venían refuerzos a Cuenca y llegarían en cualquier momento, alrededor de 250 hombres. Son las 4 de la tarde y al no llegar a ningún acuerdo, algunos emisarios de Bodero vuelven al batallón para empezar la batalla, a lo que el general Valencia envía al capitán Cornejo pedir una tregua de 24 horas. En medio de estas negociaciones, el coronel Viteri de los revolucionarios, cansado ya de tanto diálogo y sin tener resultados, entra furioso y rompe las conversaciones. Ordena al comandante Márquez abrir fuego en contra del ejército de Guerra, o sea, del señor Flores. Esta batalla se dio en un lugar llamado Tablón de Machángara. Las fuerzas del gobierno de Flores se encontraban cubiertas por unas quebradas desde donde respondieron los disparos de Márquez. Las fuerzas de Valencia piensan que Márquez está huyendo y salen de sus escondites, y para desdicha suya ahora se ven frente a frente los dos ejércitos para dar una lucha cuerpo a cuerpo en campo abierto. El señor Márquez va a atacar de frente al ejército de Valencia. El coronel Viteri ataca por el flanco izquierdo y los coroneles Borja y Bolívar atacan por el flanco derecho. Esta estrategia fue muy bien pensada y el ejército de Valencia no le queda otro camino que huir. Caso contrario, hubiesen caído todos ese día. Este no fue una batalla sangrienta como lo fue el de El Elvira. Los resultados son los siguientes. Valencia perdió 86 hombres entre muertos y heridos, docenas de prisioneros y entre ellos el mismo Valencia. Y el señor Bodero solo perdió 16 hombres entre muertos y heridos.
Y después de enterarse de la victoria de los revolucionarios, al señor González, que estaba encargado de la ciudad de Cuenca, ya que el señor Guerra estaba en la batalla, no le queda más que aceptar su derrota y entregar la ciudad. Así, el día 5 de junio de 1845, la ciudad de Cuenca firma el acta de incorporación al gobierno provisional de Guayaquil. Y para afianzar este acontecimiento faltaba únicamente que se incorpore a la revolución el coronel Ríos, que era el encargado del regimiento de Cuenca. Para lograr quebrantar su fuerte carácter, el señor Bodero hace una jugada maestra, ya les cuento. Señores, el amor hace su aparición también en medio de tanta guerra. Y bueno, aquí pasa algo muy interesante. El señor Bodero sabía que Ríos no se sometería, entonces acude a su esposa, una dama de nombre Bernardina Vázquez. Habla con ella y le hace saber todos los acontecimientos de la revolución y los compromisos que tenía Bodero. Pide a doña Bernardina interceda con el coronel Ríos para convencerlo que lo mejor para el país es unirse a la revolución. Doña Bernardina Vázquez solicita hablar con su esposo y en la primera reunión no se llega a nada, pues el señor Ríos estaba furioso por la batalla que acababa de perder. Él no quería escuchar absolutamente a nadie. Doña Bernardina decide esperar a que la ira se vaya calmando para después, con más calma, ir a platicar directamente con él a solas. Doña Bernardina prepara el encuentro con su esposo y con todos los encantos dignos de una mujer, ya saben, cariño, sensualidad, amor, seducción, va a platicar con el señor Ríos. Llega el coronel Ríos y él hace lo posible por no caer en la tentación. Dice que no sería digno de él traicionar al señor Flores. El señor Ríos hace lo posible por no quebrantarse y entre tanto intento de negarse no puede luchar contra los encantos de la dama Bernardina y ella logra convencer al señor Ríos que se una a la revolución. Increíblemente, el poder que tenía esta mujer con todos sus encantos hace doblegar al señor Ríos y él acepta unirse a la revolución. Después de esta baja que sufre el señor Flores, su caída es inminente. De todos ellos, solo el teniente coronel Romero no accedió a unirse a Guayaquil y decidió volver con sus jinetes a Bolívar. Y ahora sí podemos decir que Cuenca forma parte del gobierno provisional de Guayaquil. Sigamos. Asimismo, el 8 de junio de 1845, el pueblo de Zaruma decide unirse también a la revolución y firma un acta de insurrección. Con todas estas acciones del gobierno de Flores iba en caída libre. Solo un milagro podía salvarlo. El día 9 de junio, Ibarra también declara el grito de insurrección, obviamente después de una batalla donde se dieron con todo, pero a la final se firma el acta con los mismos términos que los otros pueblos y se suma al gobierno de Guayaquil. Así, poco a poco, el señor Flores había ido perdiendo las principales provincias de la república y ahora solo contaba con unas facciones de Pichincha, un poco en Chimborazo y algunos pueblos en Guayaquil. Asimismo, el ejército de Elvira, menoscabado por la muerte, enfermedades y deserciones, iba a menos día a día. Los pocos seguidores de Flores habían perdido la batalla moral y solo esperaban la renuncia del general Flores. Y finalmente llegamos al día 17 de junio de 1845, donde en la hacienda de nombre Virginia, propiedad del señor Olmedo, el general Juan José Flores dimite de su cargo. Mientras pasaba todo lo que acabamos de contar en el resto del país, en Guayaquil habíase cruzado el general Flores y el general en jefe del gobierno de Guayaquil algunos oficios para el canje de prisioneros. Se propuso también por parte de Flores la suspensión de hostilidades. El gobierno provisional aceptó esta petición
y con ello vino la firma de la paz definitiva. El gobierno provisional quería poner fin al derramamiento de sangre, así procedieron al nombramiento de los comisionados para la firma del acta. Por parte del gobierno de Guayaquil fueron los señores Pablo Merino, Pedro Carbo y Juan Francisco Milán, y por parte del presidente Flores fueron los coroneles Saulín y Vincendon y también el teniente coronel Gavino. Los revolucionarios tenían instrucciones de no proceder a ningún arreglo que no tuviera como base la salida inminente de Flores, no solo del poder, sino también del Ecuador. Y el convenio firmado decía lo siguiente: que el general Flores debía ausentarse del Ecuador y permanecer en Europa por el lapso de 2 años sin derecho a volver al país mientras se reorganizaba la institucionalidad en el Ecuador. También se conservaría su grado de general en jefe, honores y rentas, sus propiedades particulares y el pago de cuanto se le estuviese debiendo. Todo esto con las leyes de marzo de 1845 y bajo la garantía del general Luzárraga. Se le otorga la suma de 20,000 pesos para la subsistencia en Europa. Se guardará a su familia las debidas consideraciones y pagar mensualmente a su esposa la mitad del sueldo que le correspondía como general. El general Flores se embarcó en el cuartel general el día 23 de junio de 1845 y al día siguiente llegó a Guayaquil. Se transbordó al bergantín de guerra 6 de mayo. El destino era hacia Panamá. El día 24 de junio de 1845 fue testigo de la frenética alegría con que el pueblo de Guayaquil festejó el triunfo del 6 de marzo. El 25 de junio de 1845 se apartó de las playas de Ecuador con rumbo a Europa y así, de esta forma, se acabó la vida política del señor Flores, que estaba en el poder desde 1830 a 1845. El 6 de julio de 1845, el gobierno provisional envió un comunicado a los pueblos de la región para informar de todos los acontecimientos que daban por finalizado en el Ecuador. De aquí hasta llegar a diciembre se vive un proceso de reinstitucionalización en todos los aspectos del aparato estatal, para finalmente llegar al 8 de diciembre de 1845, donde el gobierno provisional llama a nuevas elecciones para conocer quién será el próximo presidente del Ecuador. Y así acabó el florianismo y acaba también nuestro capítulo de hoy. No te puedes perder el siguiente episodio, donde conoceremos los resultados de las nuevas elecciones, los problemas, las peleas que se vienen nuevamente en nuestro país. Si usted creyó que este periodo fue brutal, ahora se vienen más y más tempestades. No se lo pueden perder. Referencias internacionales. Antes de despedirnos, vamos a ver qué estaba pasando en el resto del mundo para meternos de lleno en la línea de tiempo. Y nos vamos a ver qué estaba pasando en Colombia, y son las épocas del señor Tomás Carpio Ignacio María de Mosquera, y fue presidente de Colombia en 4 oportunidades, y en esta época estamos en su primera gestión, desde 1845 a 1849. Su gestión se destaca por realizar el primer censo nacional, la promoción de la navegación a vapor en el río Magdalena, y lo más
más importante, la separación de la iglesia y el Estado. De ahí saltamos a ver qué estaba pasando en la República Dominicana, y en esta época de su historia se vivía una constante lucha por llegar al poder. Presidentes iban, presidentes venían y sin acabar ninguno su gestión. El 27 de febrero de 1844 estalló una revolución en la parte oriental, en la isla Santo Domingo, ex colonia española, contra el gobierno de Haití. Y el 28 de febrero los rebeldes proclamaron la independencia de la República Dominicana, comandadas por el señor Juan Pablo Duarte. Un evento curioso que pasó en 1844 fue en Estados Unidos, donde el señor William Miller había anunciado la segunda venida de Jesucristo a la tierra. La fecha límite era el 21 de marzo y ese día amaneció sin novedad, por lo que ya no había duda. Ese tenía que ser el día. Los milleristas pasaron todo el día expectantes, tratando de detectar los primeros indicios del inminente fin de los tiempos. Pero por increíble que pudiera parecer, no pasó nada y el día se acabó sin que Jesucristo se apareciera en su cita con la humanidad. ¡Qué locura! Es impresionante. Eran épocas del presidente John Taylor. De aquí nos vamos a ver qué estaba pasando en África y nos ubicamos rápidamente en lo que hoy es conocido como Guinea Ecuatorial. Este espacio fue dominado por España desde 1778 hasta 1961. Pero en el periodo de 1841 y 1845, los británicos tenían gran influencia en la isla Fernando, y hoy conocida como Isla Bioko. De ahí nos vamos al sur de África y el 4 de mayo de 1843 el Imperio Británico se anexa un territorio que en ese momento se llamaba Colonia de Natal, que luego en 1810 pasa a formar parte de la Unión Africana y hoy son una provincia de Sudáfrica. De aquí nos vamos a Europa. ¿Qué pasaba en lo que hoy es conocido como Alemania? Vamos a ver. En esta época todo este territorio era conocido como el Reino de Prusia y estaba bajo el mando del señor Federico Guillermo IV de Prusia. Este reino duró desde 1701 a 1918. Fueron épocas de la llegada del pensamiento liberal. Ahí mismo bajamos un poco al sur, lo que hoy es Alemania, y en esa época de la historia existía un territorio llamado el Reino de Bavaria. Fue un estado alemán que existió desde 1806 a 1918 hasta la disolución del reino tras la Primera Guerra Mundial. Desde 1825 a 1849 fue gobernado por el rey Luis I. ¿Y qué estaba pasando en Bélgica? Vamos a ver, son las épocas del rey Leopoldo I y desde 1831 su sistema democrático se caracterizaba por tener dos partidos, los católicos y los liberales. Y el 12 de junio de 1843, en sus elecciones del Senado, los católicos ganaron las elecciones rotundamente con 32 escaños. Los liberales empiezan a tener mucha presencia y ya contaban en ese momento con 13 escaños en el Parlamento. De ahí nos vamos a ver qué estaba pasando en lo que hoy conocemos como Afganistán. Se le conocía en esa época de la historia como Emirato Afgano. Este emirato duró desde 1823 hasta 1926. Estaba gobernado por Dus Muhammad Khan desde 1826 a 1863. Lo curioso de esto es que cuando el señor Dus vivía en Nepal cumpliendo un destierro, su antecesor, el señor Yad Suja, es asesinado en 1839. Gracias a esto, el señor Dus vuelve al poder.
De ahí saltamos a ver qué estaba pasando en lo que hoy conocemos como Indonesia. Vamos a ver, en este periodo de la historia todo el archipiélago indonesio estaba bajo el control de Holanda desde 1800 a 1949 y se lo conocía como las Islas Orientales Holandesas, y en 1860 queda abolida la esclavitud en ese territorio. Y bueno, con todo esto llegamos al final del video. No te pierdas el siguiente episodio, que va a estar brutal. Sin más que decir, me despido a todos ustedes. Muchas gracias.